Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hola a todos, mi nombre es Manuela, qué gusto estar con ustedes compartiendo en este día nuestro devocional en casa. Hoy que nos corresponde el capítulo 2 de Hechos y vamos a estar más enfocados desde más o menos el versículo 14 hasta el 42, donde vamos a ver el primer sermón de Pedro, que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y bueno, qué rico que te conectas con nosotros. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho y que todos los días puedas acompañarnos en este devocional, un tiempo donde nos acercamos a la palabra, donde oramos juntos y donde podemos acercarnos más a nuestro Padre. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna petición que quieras dejarnos, en la caja de comentarios abajo puedes hacerlo y vamos a estar muy pendientes de eso durante el día. Vamos a empezar entonces escuchando esta canción y ya regresamos. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Seguimos en nuestra devocional casa con la letra C de confesión. Vemos en este capítulo de Hechos 2 los versículos del 14 al 42, que vamos a hablar acerca del primer sermón de Pedro. Y vamos a sacar algunas partes con nuestro acróstico casa. El primero que nos corresponde es el de confesión y vamos a leer del 38 al 41. Y dice así: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces vemos cómo allí Él se reveló a través de sus señales y el Evangelio mismo mostró cómo nosotros lo matamos. Cuando llamamos a Jesús nuestro Señor, debemos tener mucho cuidado porque al decir eso estamos diciendo muchas cosas. El principal de ellos es que Él es nuestro soberano. Él es el Señor de todo nuestro ser, de todo lo que pensamos, vemos, hacemos, sentimos. Y sin embargo, aún así, Él siendo Señor de esto, no guardamos sus mandamientos. Y nuestra confesión de su señorío es falsa cuando no somos obedientes a lo que Él nos está pidiendo como sus hijos. Entonces procuremos mantener sus mandamientos y arrepentirnos cuando no lo hagamos. Y confesemos al Señor partiendo de nuestro propio pecado, renunciando a la confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestros poderes, y oremos a Dios para salvación, para que seamos redimidos del castigo de la muerte, de ese castigo que causa el pecado. La muerte de Jesús fue ese cumplimiento
del plan eterno de salvación y de redención de Dios. Mientras las personas pecaminosas estaban persiguiendo y crucificando a Jesús, la mano de Dios estaba orquestando todo para salvación. Entonces confiemos y vengamos al Señor en arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, Padre, porque has ido allí para perdonar nuestras faltas, nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Dios, porque aunque decimos que eres nuestro Señor, algunas veces no damos todo para ti y solo queremos darte algunas partes de nuestra vida, tal vez el estudio, pero no el trabajo, tal vez nuestra familia, pero no nuestros amigos. Te pedimos, Señor, que seas el Señor de todo lo que somos, de lo que hacemos, de aquellas cosas que tú nos has dado a nosotros, que las podamos hacer para tu gloria también. Te pedimos también para que seas quitando todo orgullo de nuestro corazón, seas revelándote como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y que todo pecado quede a la luz y pueda ser perdonado por ti. Gracias, Padre, por tu perdón, gracias por tu crucifixión, y perdónanos porque cada vez que pecamos te crucificamos, Dios. Perdónanos, Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu ley, a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Bueno, acá continuamos con nuestro acróstico casa. Vamos para la A de adoración y vamos a estar en los versículos del 24 al 28. Vamos a leerlos. Dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Qué grato es para nosotros saber que Él resucitó y que está a la diestra de Dios. Esa es nuestra mayor esperanza. Es una esperanza que es bíblica, no es una esperanza relativista de que puede ser una verdad para mí y no para otras personas. Esto es un mensaje real para todos los que venimos en fe y en arrepentimiento a Él, y también a aquellos que no lo conocen y que quieren ser partícipes también de esta comunión de los santos. Entonces, a estas personas en estos versículos 37 se les rompió el corazón porque vieron que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo, pero lo habían matado. Estaban completamente en desacuerdo con Dios, y pues nosotros aún lo somos también. Vivían en contra de su voluntad. También se parece a algo que vivimos hoy en día todos. Estaban fuera de sintonía con su carácter. Estaban violando su palabra, su Hijo. Dios era de una manera,
de la otra, podía hacer como se acomodara mejor a su tiempo, a lo que ellos estaban viviendo y lo que cada uno pensara. No tuvieron una afirmación fija, segura, y tampoco pues tenían una suya propia. Lo que necesitaban desesperadamente y lo que nosotros actualmente necesitamos es Dios con esa asombrosa gracia como nos cubre y que estaba dispuesto a dar a su Hijo en perdón de nuestros pecados, aunque habíamos ofendido a Dios, habíamos violado a Dios, habíamos desobedecido su palabra, su mandato, y había una sola esperanza, y era esa, que Dios pudiera encontrar la manera de ser el Dios santo que es y sin embargo dejarlo ir y perdonarlo, que es exactamente lo que encontró en la muerte de su Hijo. Encontró ese sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser nuestra adoración. Oremos juntos al Señor. Gracias, Padre, te adoramos porque nos has dado una esperanza eterna, una esperanza que solamente viene de ti y es una promesa que es firme, que permanece. Gracias, Padre, porque nos atraes hacia ti. Gracias, Señor, porque podemos arrepentirnos y porque a través de ese sacrificio, a través de tu Hijo, podemos tener perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tener compasión de nosotros, por ser un Dios misericordioso, porque no hubiéramos podido hacer nada para ganar esa salvación. Nunca podríamos haber ganado este precio tan alto. Solamente a través de tu Hijo lo pudimos lograr. Gracias, Padre, por tu salvación y perdónanos, porque nuestro corazón a veces está endurecido con el pecado y no reconocemos nuestras faltas. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia hacia nosotros como pecadores. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a escuchar la siguiente canción y ya regresamos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Seguimos nuestro devocional, seguimos para la S de súplica y vamos a leer del 32 al 36, estamos en Hechos 2. Ya hemos visto cómo en su crucifixión, en nuestro arrepentimiento, hemos podido tener salvación. Entonces vamos a leer estos versículos y dice así: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel que está Jesús a quienes ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces vemos acá, lo matamos y Dios lo hizo Señor y Cristo. Creo que nadie se esperaba esto. Si tu rechazo a Cristo no conmueve tu corazón, entonces ¿qué puede hacerlo? ¿Qué más podría conmoverlo? Vemos que en el sermón entero de Pedro se basa en ese rechazo de nosotros a Cristo. Eso tiene que traspasar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo lo que somos. Tenemos algo que sentir al respecto. Tenemos que estar convencidos de nuestro pecado o no vamos a poder escuchar ni obedecer el consejo de ninguna otra persona.
Cuando estamos cegados a que algo es como nos parece y no escuchamos a otros, estamos enseguecidos por nuestro pecado. Nuestra súplica debe ser que nuestra conciencia sea compungida, que clamemos intensamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestro pecado? ¿Qué medidas estoy tomando con él? Si es un pecado recurrente, ¿qué medidas estoy tomando para eso? ¿Cómo lo voy a dejar? Y que podamos ir a Jesús y hallemos en él la salvación, ese reposo, esa paz, y todo eso sabemos que es por fe en su sangre derramada. Y vemos esto tan importante que Pedro usó esta palabra de arrepentidos, que significa un cambio de corazón. Él les dijo que sus corazones tenían que ser cambiados, que ellos tenían que dejar de rechazar a Cristo y que su corazón debía dar una vuelta. Él quiso decir, cambia el modo que piensas sobre Jesús. Vuélvete a Él, confía en Él. Deja de confiar en ti mismo y confía en Cristo. Ellos deben dejar de amar al mundo y volverse a Cristo. Ellos tenían que volverse del pecado al Salvador. Ellos tienen que recibir de Dios un cambio profundo de corazón. Eso es lo que el arrepentimiento significa. Y cuando Dios te dé ese arrepentimiento, serás salvo instantáneamente, porque tu corazón ya dejará de ser egocéntrico, dejará de estar oscurecido por el pecado, vendrá la luz que es Cristo, vamos a confiar en Él y ya vamos a dejar de confiar en nosotros mismos, porque en realidad no hay nada que podamos hacer. Entonces fijémonos que esto no fue un arrepentimiento superficial, confiaron en Jesús en vez de en ellos mismos y fueron convertidos inmediatamente. Fueron lavados por su sangre, fueron salvos y luego fueron bautizados y luego fueron miembros de una iglesia local en Jerusalén. Y todo eso lo podemos ver en otros versículos como el 41, el 47, de los frutos de esto. Entonces oremos al Señor en súplica para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a ver más nuestro pecado. Señor, te pedimos y te suplicamos, Padre, para que ese pecado no enceguezca más nuestro corazón, nuestra vida, que podamos vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida devocional, una vida que te agrade a ti, Señor, a través de todo lo que hacemos, pero también en el conocimiento de tu palabra, en el predicar a otras personas que no conocen el Evangelio, amigos, familia, que nosotros, Señor, podamos abrir nuestro corazón a esas personas que no te conocen y podamos predicar este Evangelio fielmente a ellos. Pero te pedimos, Señor, que quites todo orgullo en nuestro corazón y que esa luz de tu salvación llegue a nuestro corazón oscurecido, lo ilumine y podamos ser salvos, Dios. Gracias, Padre, por tu Evangelio, por tu palabra, porque sabemos que eres un Dios que hace milagros, que sigues presente en este mundo aún en medio de toda esta revolución y en medio de todo este pecado, sigues con nosotros. Te damos gracias por tener esa misericordia, pero ayúdanos también a ser fieles, a siempre ser constantes en recibir de ti a través de tu palabra y en oración, y que podamos también ser miembros y compartir con un cuerpo de santos como es tu iglesia local, tu novia. Gracias, Padre, por tu salvación, gracias por la cruz. Amén. Bueno, y escuchamos la siguiente canción y ya regresamos. Del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él
me transformó. Bueno, hemos llegado a nuestra última letra, que es la A de acción de gracias. Y acá es donde no solamente agradecemos por lo que hemos visto en estos pasajes, sino que también nos comprometemos y tomamos acciones al cual nos invita en este pasaje, que es arrepentirnos, predicar el Evangelio y vivir una vida santa. Que esa palabra siga siendo efectiva y que nos siga moviendo para volvernos a sí mismos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a arrepentir. El verdadero arrepentimiento del pecado en clamor a Dios por misericordia es la única respuesta adecuada a la predicación de su palabra. Hemos venido a Dios como pecadores, buscando misericordia a causa de Cristo. Debemos hacernos esa pregunta todos los días, cuando nos levantemos, cuando empecemos nuestro día, antes de iniciar nuestras labores. Debemos ser salvos de esta generación perversa, como dice también acá en este capítulo en Hechos. Y lo más torcido de esta generación es que hemos creado caminos de salvación sin Dios. Que ahora todo es relativo, que ahora todo es cultura, ahora todo es lo que la sociedad nos está imponiendo. Pero nosotros tenemos una verdad que es la palabra. Y por lo tanto, sin ley, sin perdón, no hay esperanza. Debemos buscar ese Salvador, que es quien en su misericordia nos trae perdón y nos da un camino. Y sabemos que es el único y sabemos que es la verdad para nosotros. Que hay un Dios, que hay una ley santa y que en el nombre de Jesucristo hay perdón. Esa es la primera necesidad que tenemos y la más importante. Entonces, Dios está listo para perdonarte. Dios está listo para perdonarnos. Y no solo para eso, sino para darnos su espíritu, que nos acompaña, que nos sostiene, que nos alienta cada día. Él está dispuesto a cancelar todas tus deudas y luego venir a vivir contigo, guiarte, cambiarte, sostenerte, y nada de esto es algo que puedas ganar ni comprar. Es un regalo gratuito para todos los que se arrepienten, que se vuelven de las tinieblas a la luz e invocan el nombre del Señor. Entonces, comprometámonos a eso, a evaluar nuestra fe, a cuestionar nuestra salvación cada día. ¿De realmente somos cristianos porque vamos a una iglesia ya? O si no eres cristiano, te invito también a que puedas preguntarte si en tu vida necesitas de un Salvador. Si en tu vida hay pecado, como todos nosotros, lo necesitas, y ese es un buen momento para venir en arrepentimiento a Él. Oremos. Señor, gracias porque tú nos ayudas y nos sostienes y nos transformas hasta el día final. Gracias porque en ese caminar contigo nos perfeccionarás. Pero ayúdanos, Padre, a que podamos entender tu Evangelio de manera que nuestra salvación pueda ser grata, que podamos vivir una vida santa y agradable a ti, y que cuando termine nuestro camino en esta tierra podamos venir a ti y confiadamente entrar en tu trono, Señor. Te pedimos perdón una vez más, un arrepentimiento a ti. Ayúdanos a cuestionar nuestra fe, ayúdanos a tener una vida más comprometida con el servicio a ti, que es a seguir tus mandamientos, a obedecer tu palabra, y así vamos a poder encontrar esa satisfacción y ese gozo. De no es algo que nos imponen, sino algo que hacemos con libertad, de que conociéndote a ti vamos a cumplir con todo lo que necesitamos, y que tú nos vas a sostener en medio de lo bueno, pero también en medio de lo no tan bueno, y de esas pruebas que nos ayudan también a crecer más. Gracias, Señor, por tu cruz, por tu salvación. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos sostienes cada día y nos alientas a continuar esta batalla de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos llegado al final de esta devocional. Los invitamos para que se suscriban, dejen sus comentarios abajo, peticiones de oración. Y bueno, los esperamos en los otros devocionales en casa. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.